Mi hijo me dio dos opciones, servir a su prometida o darle todos mis ahorros. Elegí una residencia de ancianos de lujo. La mañana de mi cumpleaños número 65, recibí el regalo más indignante de mi vida. Mi hijo, el niño que crié, por el que me sacrifiqué durante décadas, me miró directamente a los ojos y dijo: deberías mudarte a una residencia de ancianos. Déjame la casa y el dinero a mí. No discutí. No derramé una lágrima. Simplemente sonreí, entré en la residencia de ancianos más lujosa de la ciudad y firmé los papeles de admisión ese mismo día. Finalicé un fideicomiso para excluirlo por completo. No más acceso a mis bienes y ni una pizca de lástima por él. Sin mí su mundo se derrumbó de la noche a la mañana. En cuanto a mí, mi vida real comenzó en el momento en que cerré esa puerta detrás de mí. Nunca imaginé que pasaría mi cumpleaños número 65 así. Todo lo que quería era una cena tranquila en la cocina. Preparé mi cazuela de pollo y arroz, acompañada de una cremosa sopa de champiñones y una crujiente ensalada César. El aire estaba lleno del cálido aroma de la comida casera reconfortante y la mesa del comedor ya estaba puesta, los cubiertos pulidos, las velas en sus candelabros, esperando a que mi hijo llegara a casa. No había puesto un pie en esta casa durante un año entero. Recuerdo cuando era pequeño, cada año en mi cumpleaños se escondía junto a la puerta de la cocina con un ramo de flores silvestres en sus pequeñas manos, asomándose por la esquina. «Feliz cumpleaños, mami», susurraba, con los ojos brillantes de orgullo. Pero ahora no podía recordar la última vez que me llamó mamá. Miré el reloj en la pared de la sala. 7:30 de la tarde. Había prometido una sorpresa esta noche, pero hasta ahora ni siquiera había una pizca de su presencia. Encendí las velas, luego las apagué. Las encendí de nuevo. Finalmente me di por vencida. Eran las 8:30 cuando la puerta principal finalmente se abrió con un crujido. ¡Sorpresa! Collins entró tambaleándose, apestando a alcohol. Una sonrisa perezosa se extendió por su rostro. Antes de que pudiera decir una palabra, una mujer lo siguió, aferrada a su brazo, vestida con ropa llamativa, con mucho maquillaje. Una mano balanceaba un bolso de gran tamaño, la otra descansaba sobre un vientre notablemente embarazado. «Mamá, aquí está la sorpresa de la que estaba hablando», dijo Colin, con la voz cargada de sarcasmo. «Esta es Tessa, mi nueva prometida. Tiene 6 meses de embarazo». Me quedé congelada. «Pensamos que es un buen momento para que te mudes de nuevo por un tiempo», agregó casualmente. «Tessa dará a luz pronto y necesitaremos ayuda durante la fase de recuperación. Estás jubilada de todos modos, podrías hacerte útil». Tessa inclinó la cabeza, mirándome de arriba a abajo, luego arrugó la nariz. «No parece lo suficientemente en forma para cuidar de un bebé. ¿Estás seguro de que esto funcionará?» No me moví. Mis dedos se apretaron alrededor del dobladillo de mi vestido. «Por supuesto», continuó Colin encogiéndose de hombros, como si estuviéramos hablando del clima. «Si no estás dispuesta, siempre está la residencia de ancianos. Es decir, esas bonitas no son baratas y realmente odio malgastar el dinero». Su voz no tenía calidez ni preocupación, solo una amenaza velada envuelta en fría indiferencia. Solté una risa silenciosa, casi sin peso. Así que la gran sorpresa era ofrecerme un trabajo como niñera. «Y si no cumplo, ya has elegido una residencia de ancianos económica». Parpadeó, claramente no esperaba una respuesta tan directa. «Vamos, mamá, no seas así. ¿No siempre decías que la familia es lo primero? Bueno, ahora tu familia te necesita». No respondí. Me di la vuelta y subí las escaleras sin decir una palabra más. Todo estaba claro como el cristal ahora. No se había mantenido alejado durante un año porque estaba ocupado. Se mantuvo alejado porque solo era útil cuando lo necesitaba. La comida que había preparado con tanto cuidado estaba intacta sobre la mesa, enfriándose, al igual que la última pizca de calor que sentía por esta casa. Esa noche me senté junto a la ventana de mi dormitorio y marqué el número de Skyview Estate, la mejor residencia para personas mayores de la ciudad. «Buenas noches, gracias por llamar a Skyview. ¿En qué podemos ayudarla?» «Me gustaría reservar una suite premium de vida independiente», dije con calma. «Por 20 años, pagado en su totalidad». «Señora, ¿está segura?» «Esa es una cantidad significativa». «Estoy segura». ¿Le gustaría incluir a algún miembro de la familia como contacto de emergencia?» Hice una pausa y luego dije en voz baja: «No hay familia». Hubo silencio al otro lado. «Entendido. Nuestro equipo privado de reubicación y bienestar estará en su residencia en 5 días. Gracias». Terminé la llamada y dejé que mi mirada se dirigiera al tocador al otro lado de la habitación,
donde había 2 fotografías antiguas. Una era de Richard y yo, tomada en los primeros días de nuestras carreras de investigación, con batas de laboratorio y brillantes esperanzas. La otra era de un bebé Colin riendo, acunado en mis brazos. Extendí la mano y puse la segunda boca abajo. Un escalofrío silencioso se instaló en mi pecho. Tal vez, pensé, a los 65 años ya no le debía mi dignidad a nadie. Esa noche, por primera vez en mi vida, me sentí realmente aliviada. A la mañana siguiente, tan pronto como bajé las escaleras, escuché el ruido de los platos en la cocina y la voz estridente de Tessa resonando en las paredes. «Esta cocina está tan anticuada», se quejó golpeando la encimera de azulejos con su uña manicurada como si estuviera tocando una alfombra mohosa. «Sin horno de vapor, sin freidora de aire. ¿Cómo se supone que voy a preparar comida saludable para el bebé aquí?» Colin estaba desplomado en la mesa del comedor, desplazándose perezosamente por su teléfono. Ni siquiera levantó la vista antes de decir, «Buenos días, mamá. ¿Te importaría prepararnos el desayuno?» Tessa ha estado muy quisquillosa últimamente. Miré la cazuela intacta de la noche anterior, todavía en el mostrador. Mi cena de cumpleaños cuidadosamente preparada, ignorada como si no fuera más que sobras. Ni siquiera tocaron la comida que preparé ayer, dije con voz apagada. Colin se encogió de hombros sin culpa. Tessa dijo que olía demasiado fuerte. Su nariz es súper sensible con el embarazo. Tessa intervino de inmediato. Sí, toda la casa apesta a esa grasa. Me dieron ganas de vomitar. Sinceramente, pedir comida a domicilio hubiera sido más fácil. Recogí los platos fríos en silencio, lista para tirarlos. Pero cuando abrí el cubo de basura, algo me detuvo. Allí estaba mi sopa de champiñones, la que había pasado 2 horas cocinando a fuego lento, vertida directamente en la basura. La cuchara todavía estaba en el tazón. Sostuve el plato de cerámica en mis manos, con los nudillos blanquecinos por la presión. «Que ustedes 2 se queden aquí es temporal», dije por fin, con la voz tranquila. Demasiado tranquila. Como el aire quieto antes de una tormenta de verano. Esta casa no es un hotel y definitivamente no es un retiro de maternidad. Colin frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Tess está embarazada de mi hijo. ¿No puedes ser un poco más comprensiva? Es decir, la casa será mía eventualmente de todos modos. Ese niño es tuyo, dije, mirándolo a los ojos. No mío. Tengo 65 años. No soy tu niñera, tu criada ni tu plan B. No solía ser así, espetó Colin, alzando la voz. Solías amarme. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te volviste tan fría? Casi me reí. Tenía razón. Lo amaba. Demasiado, quizás. Lo suficiente como para que lo confundiera con algo a lo que tenía de hecho para siempre. Fría, me volví para mirarlo completamente, cada palabra deliberada. Frío es aparecer en el cumpleaños de tu madre con una extraña embarazada, tratarla como una sirvienta viviente y amenazar con dejarla en un hogar de ancianos cuando dice que no. Su boca se crispó, pero no salieron palabras. Tessa rompió el silencio. Colin, no discutas con ella. Si no quiere ayudar, podemos contratar a alguien. No hay necesidad de quedarnos aquí y que nos traten así. Luego le dio un pequeño codazo con la voz goteando implicaciones. ¿No dijiste que tu mamá todavía tenía algunos ahorros? Nos falta dinero en efectivo para la inversión, ¿recuerdas? Si realmente se preocupa por ti, ¿no querría ayudar? Miré a Tessa a los ojos y todo lo que pude ver fue la codicia sin filtrar detrás de su sonrisa practicada. Me revolvió el estómago. Así que de eso se trata realmente, dije en voz baja. No están aquí por mí, están aquí por mi dinero. La cara de Colin se tensó. No digas eso de Tessa. Solo estaba haciendo una sugerencia. ¿Y si tienes dinero, qué tiene de malo ayudar a tu único hijo? Bueno, entonces tengo una sugerencia, dije con la voz como el hielo. Ustedes 2 deben irse. Esta casa ya no los recibe. El aire se espesó en un instante. Colin se puso de pie de un salto. ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Nos estás echando? Miré su rostro tan indignado, tan engreído, y dije con calma, ¿no tengo ese derecho? Sacudió la cabeza con incredulidad. Eres vieja. Soy tu único hijo. ¿Quién crees que va a cuidarte cuando estés demasiado frágil para caminar? ¿Crees que el dinero te hará compañía? Tessa, envalentonada por su arrebato, agregó con una sonrisa burlona, exactamente. Si alguien se va, deberías ser tú. Colin y yo no vamos a ninguna parte.
Y ni siquiera pienses en llevarte el dinero o los bienes. Se quedarán aquí donde pertenecen. No respondí. Solo los miré a ambos tranquila y en silencio, con una risa amarga formándose dentro de mí. Habían olvidado por completo a quién pertenecía realmente esta casa. En ese momento, algo dentro de mí finalmente cambió. La última pizca de esperanza que me aferraba a mi hijo se apagó como una vela moribunda. Y supe que esta vez no iba a volver atrás. Ya no viviría mi vida para nadie más que para mí misma. Pasaron 2 días y la casa ya no se sentía como mía. Tessa se había apoderado de la sala de estar, decorando un supuesto rincón para bebés con serpentinas rosas, almohadas de dibujos animados y letras de globos brillantes. Parecía que estaba tratando de convertir toda la casa en su guardería personal. Ni siquiera quedaba un lugar tranquilo donde pudiera sentarme y disfrutar de una taza de café. Incluso la cocina se había convertido en su territorio. Reorganizó los gabinetes para adaptarlos a su propio sistema, tirando mis cajas de pastillas cuidadosamente etiquetadas, botes de té y carpetas de recetas al armario de almacenamiento como si fueran desorden. Colin, mientras tanto, pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en el estudio, caminando de un lado a otro durante interminables llamadas telefónicas, con la voz tensa por el estrés. Por lo que pude deducir, su supuesta nueva empresa no iba bien. Más de una vez lo escuché quejarse del flujo de caja a quienquiera que estuviera al otro lado. Ninguno de los dos había vuelto a mencionar mi cumpleaños, como si esa noche nunca hubiera sucedido. Pensé que estaba preparada, pensé que me había endurecido lo suficiente como para no sorprenderme, pero algunos momentos aún lograban tomarme desprevenida. Esa tarde, después de podar rosas en el jardín, entré en la cocina solo para encontrar a Tessa metiendo mi juego de porcelana fina en una caja de cartón. «Estas cosas están tan anticuadas», murmuró con la nariz arrugada. «Voy a comprar un juego más moderno», dijo Colin. «¿No te importaría?» «Ese juego pertenecía a mi madre», dije en voz baja, de pie en la puerta. Me miró visiblemente molesta. «Bueno, ella se ha ido, ¿no? No puedes vivir en el pasado para siempre». «Esta es mi casa», dije con firmeza. «No la tuya». «Y no depende de ti», se burló mordiéndose el labio antes de espetar. «Actúas como si este lugar fuera tuyo, pero seamos sinceras, ¿no le pertenecerá todo a Colin pronto de todos modos?» Sonreí entonces tranquila, imperturbable. ¿Estás tan segura de que Colin seguirá recibiendo esta casa? Eso la hizo detenerse. Pero después de un breve momento, se dio la vuelta sin decir una palabra, dejando las cajas atrás. La porcelana fina medio empacada, desechada como basura. Me agaché y comencé a colocar cuidadosamente los platos de nuevo en el gabinete, uno por uno. Cada uno se sentía como un pequeño acto de desafío, una forma de aferrarme solo un poco más. Pero sabía que no podía hacer esto sola. Esa noche, marqué un número al que no había llamado en mucho tiempo. «Hola», respondió una voz cálida y familiar. Era Marta, la mujer que me había ayudado a administrar esta casa durante años. Colin la había despedido el año pasado sin preguntarme, alegando que no había necesidad de mantener a una vieja criada en la nómina para una casa con un solo ocupante. «Soy yo, Marta», dije en voz baja. Hubo una pausa atónita y luego un torrente de emociones. «Señora. Gracias a Dios. He estado rezando todos los días para que estuviera bien». Me preguntaba si debía aparecer en su puerta. «Estoy bien», dije con la garganta apretada, «pero necesito que vuelvas». Llegó esa misma tarde. Como en los viejos tiempos. Entró por la puerta, se quitó el abrigo y se dirigió directamente a la cocina. «¿Qué demonios? ¿Recipientes de comida para llevar en el refrigerador, señora? ¿Cómo ha estado comiendo esta basura?» «Todavía puedo cocinar», dije con una sonrisa cansada. «Pero la cocina ya no me pertenece realmente». Hizo una pausa y luego miró hacia la sala de estar. «Esa chica». Asentí. «Siempre dije que el joven amo tenía mal juicio», murmuró Marta. «Pero esto es el colmo. Es como todas las demás, excepto peor. Y ahora incluso tú estás siendo intimidada por ella». «Oh no, no voy a permitir eso». Justo en ese momento, Tessa bajó las escaleras. Se detuvo cuando vio a Marta, su rostro se torció en disgusto. «Colin, tu mamá volvió a contratar a alguien. Pensé que habíamos acordado reducir los gastos». Marta se irguió mirándola fijamente. «Fui contratada por la señora de la casa. Es a ella a quien respondo, no a ti». Tessa resopló, se dirigió al sofá y se dejó caer sin decir una palabra. Pero la hostilidad en sus ojos era inconfundible. Para la cena, Marta preparó mi estofado de ternera y sopa de verduras favoritos.
Comí despacio cada bocado como uniendo partes de mí misma que habían comenzado a desmoronarse. Cuando Colin llegó a casa, el olor a comida lo golpeó de inmediato. Olfateó el aire y sonrió. «Huele bien esta noche». Marta apareció de la cocina, todavía sosteniendo la olla. «Señor, té era su favorito cuando era niño, ¿recuerda?». La sonrisa de Colin vaciló. Su rostro se puso rígido por la incomodidad. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó frunciendo el ceño. «¿No te dije que estabas jubilada?». «La traje de vuelta», dije con calma. «Mamá», suspiró Colin, frotándose las sienes. «Estás siendo terca de nuevo. Sé que no te gusta Tessa, pero está embarazada de tu nieto. ¿No puedes intentar ser un poco más comprensiva?». «¿Comprensiva?», solté una suave risa. «¿Crees que traje a Marta de vuelta porque no me gusta Tessa?». Señalé la mesa del comedor. «Esta es una casa, no un alquiler, no un lugar para dormir. No puedes borrar todo lo que hizo que este lugar fuera mío». «Mamá, ¿te escuchas a ti misma? Estás arruinando nuestra oportunidad de ser una verdadera familia». «Si esto es lo que llamas una familia», dije con calma, «entonces prefiero estar sola». Collins dejó caer su tenedor sobre la mesa con un fuerte ruido, haciendo sonar los platos. Se puso de pie de un salto, gritando: «Bien. Adelante, sé tu pequeña reina solitaria. Pero no vengas arrastrándote cuando seas vieja e indefensa y no haya nadie que te cuide». Me encontré con su mirada, inquebrantable. Es mejor vivir con los ojos abiertos y solo que ser utilizado a ciegas. En ese momento supe que algo había cambiado entre nosotros para siempre. Cualquier vínculo que alguna vez tuviéramos, cualquier ilusión de madre e hijo, ambos habíamos cruzado una línea que no se podía cruzar. Ya no esperaba que él me entendiera, ya no creía que él cambiaría. Todo lo que quería ahora era pasar el resto de mis años sin sacrificar mi dignidad por nadie. El cielo fuera de la ventana de la cocina todavía estaba oscuro cuando terminé mi segunda taza de café en la mesa del comedor. Marta se movía silenciosamente por la cocina, preparando el desayuno. No hizo muchas preguntas, nunca las necesitó. Sus ojos recorrieron la gruesa pila de documentos a mi lado y finalmente preguntó en voz baja: «Señora, ¿está segura de esto?». Asentí levemente y cerré la carpeta suavemente. Esto no era un impulso emocional, era una decisión que se había estado gestando durante mucho tiempo. Durante años el desafío y la crueldad de Colin me habían cortado como pequeñas cuchillas, pero seguí poniendo excusas por él, diciéndome a mí misma que solo estaba perdido, que eventualmente volvería en sí. Después de todo, había dedicado gran parte de mi vida a criarlo. Pero ahora finalmente podía admitirlo, el lugar que una vez llamé hogar ya no me pertenecía. «El equipo de transición de Skyview llegará a las 10 mañana por la mañana», dije en voz baja. «Quiero que todo salga bien». Marta se congeló junto a la estufa, con los ojos brillantes. «Señora ha vivido en esta casa la mayor parte de su vida». «Es exactamente por eso que es hora de decir adiós», respondí. Asintió sin decir una palabra y volvió a organizar mi pastillero. A las 9 Colin entró arrastrando los pies en la sala de estar, con el aspecto de no haber dormido ni un ojo. Tenía sombras debajo de los ojos y cargaba el termo de Tessa como si estuviera hecho de plomo. Al entrar en la cocina, saludó a Marta con la mano. «¿Puedes hacer un sándwich de huevo o algo así? Tessa solo quiere tu comida ahora». «No parecía gustarle esta cocina hace 2 días», respondió Marta, fría como el acero. Colin frunció el ceño, pero no respondió. Se dejó caer en el sofá y encendió el televisor. Lo observé. El hombre que solía gatear hasta mi regazo cuando era niño, que solía rogarme que le leyera cuentos antes de dormir, ahora se sentía más como un extraño alquilando espacio en mi casa. «Colin, tenemos que hablar», dije en voz baja. «Puede esperar», murmuró sin mirarme. «Siéntate», dije con más firmeza esta vez. Finalmente apagó el televisor y miró exasperado. «¿Todavía estás enojada, mamá? Te he dicho que Tessa tiene buenas intenciones. Es solo que es directa, dice las cosas como son. No se trata de eso». Saqué un solo documento de la carpeta y lo puse sobre la mesa frente a él. «Este es mi plan residencial para Skyview Estate. Mañana por la mañana me mudaré». Al principio Colin no reaccionó. Hojeó algunas páginas casualmente. Pero cuando sus ojos se posaron en frases como ocupación a largo plazo, servicio de conserjería las 24 horas y atención médica avanzada, algo en su expresión cambió. «¿Hablas en serio?». «Lo digo en serio». Se quedó callado por un momento, luego forzó una risa. «Bueno, tal vez una comunidad de jubilados no sea la peor idea. Ve a despejarte un poco. Si te aburres, siempre puedo encontrarte otro lugar».
Lo miré fijamente. No voy a volver. Su sonrisa se congeló a media expresión. Transferiré la propiedad de esta casa a Marta y a algunos amigos cercanos que me han apoyado a lo largo de los años. Colin se puso de pie de un salto. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Le estás dando la casa al servicio? Han estado a mi lado durante décadas. Eso es más de lo que tú puedes decir. Mamá, esto es una locura. Soy tu hijo. Y sin embargo nunca me has tratado como a tu madre. En el momento en que regresaste aquí con Tessa, exigiendo la casa y mis ahorros como si fueran tu derecho de nacimiento, en ese momento dejaste de ser mi hijo. Eres solo un hombre que usa lazos de sangre para manipular el afecto. Su rostro se puso rojo, sus dedos temblaban de rabia. Sabía que algo andaba mal contigo últimamente. Has estado haciendo todo esto a mis espaldas. Tuviste tiempo para decidir qué debía cocinar, a quién debía cuidar, dónde debía vivir. Pero nunca te detuviste a preguntar qué quería yo. Escupió una maldición entre dientes. Bien, quédate con la casa. Pero no me digas que planeas tirar todo tu dinero también. Sin decir una palabra, desdoblé un segundo documento y lo extendí sobre la mesa de café. Este es el fideicomiso firmado esta mañana. Todos mis bienes se utilizarán para cubrir mis necesidades de atención y médicas en Skyview. El resto se asignará a una fundación para jóvenes artistas, que apoyará su educación y exposiciones. Sus ojos recorrieron la página, abriéndose cada vez más. ¿Le estás dando tu dinero a algún estúpido fondo de arte? Ese estúpido fondo es un reflejo de lo que me importa ahora, dije con calma. Es mejor que el dinero vaya a alguien que persigue un sueño que ser desperdiciado por alguien que solo sabe cómo tomar. Soltó una risa amarga. ¿Has perdido la cabeza? ¿Quién demonios crea un fondo de caridad a tu edad? Yo lo hago. Lo miré fijamente sin pestañear. Porque es mi dinero y soy la única que puede decidir para qué sirve. El aire entre nosotros se espesó, pesado y silencioso. Justo entonces sonó el timbre. Marta abrió la puerta, revelando al equipo de transición de Skyview. 3 profesionales con trajes a medida, tranquilos y educados, que llevaban portapapeles, una lista de verificación de mudanza y formularios de admisión médica. Buenos días, señora Whitmore, dijo uno de ellos con una sonrisa cortés. Estamos aquí para guiarla a través de su incorporación final antes de su mudanza mañana. Colin palideció, el color se le escapó de la cara cuando se dio cuenta. Esto no era una amenaza, esto no era temporal. Esto era real. Y yo me iba. Mamá, ¿de verdad vas a seguir adelante con esto? Su voz se quebró. ¿Vas a entregar esta casa a extraños y simplemente alejarte de mí? Recogí tranquilamente los papeles y los volví a meter en su carpeta. Me puse de pie. No soy yo quien se aleja, Colin, dije en voz baja. Tú ya cerraste la puerta hace mucho tiempo. De ahora en adelante mi vida será mía y tú nunca más decidirás qué hago con ella. La mañana en Skyview fue tranquila y llena de luz. Me senté en una silla de mimbre en el balcón, con una taza tibia de té de rosas a mi lado, viendo el lago brillar suavemente bajo el sol de la mañana. El aire olía a algo que no había respirado en años, libertad. No había voces elevadas ni miradas hambrientas, nadie me pedía nada. El equipo de Skyview se había encargado de todo con una gracia impecable. La dietista diseñó mis planes de comidas, las enfermeras registraron mis datos de salud cada día y mi calendario estaba lleno de clases de jardinería, talleres de flores y salones de arte. Sentía como si cada rincón de mi espíritu, olvidado hacía mucho tiempo, estuviera despertando lentamente. Por primera vez en décadas, no tuve que andar de puntillas por el estado de ánimo o las necesidades de nadie. Mi tiempo me pertenecía por completo. En una videollamada, Marta me contó que todo en la vieja casa iba bien. La propiedad ahora pertenecía oficialmente a ella y a algunos amigos de confianza que habían servido con lealtad durante años. En cuanto a mí, no tenía intención de volver jamás. Esa tarde comencé a desempacar algunas de mis pertenencias más antiguas. Cuando me mudé a Skyview, le pedí al equipo de conserjería que trajera un baúl privado que no había abierto en años. Dentro, enterrado bajo capas de terciopelo, había un pesado marco de madera que casi había olvidado. Levanté la tela y allí estaba, su firma todavía perfectamente intacta en la esquina inferior derecha, Emily Harrington. Había sido mi mejor amiga en la universidad. Esta fue la última pintura que me regaló. Después de graduarnos, Emily se embarcó en una beca de viaje con sus pinceles y sus sueños. Yo me quedé sumergiéndome en mi carrera y finalmente en un matrimonio que cambiaría el curso de mi vida. Nos habíamos distanciado silenciosa e inevitablemente en mundos diferentes. Había titulado la pintura Orquídeas al anochecer,
y me la envió con una nota escrita a mano: sé cuánto amas las orquídeas a la luz del atardecer. Espero que siempre recuerdes los sueños que una vez compartimos. La había mantenido guardada en mi estudio todos esos años, no por su valor de mercado, sino porque significaba demasiado. Pero ahora, descansando en la sala de estar iluminada por el sol de Skyview, la pintura parecía adquirir un nuevo significado. Ya no era la mujer que dirigía una casa, que vivía al servicio de los demás. Finalmente era alguien que tenía el espacio y el derecho de reclamar su mundo interior. Mientras miraba la pintura, un pensamiento silencioso echó raíces. Tal vez era hora de compartir estas cosas que había ocultado durante tanto tiempo. Tal vez podría hacer algo real, por jóvenes artistas como Emily alguna vez fue. En ese entonces no tenía idea de que esa pintura marcaría el comienzo de un nuevo viaje, hasta esta mañana, cuando la recepción de Skyview me entregó un sobre. Una invitación del Museo de Arte de la ciudad. Una exposición de las últimas obras de Emily. El tema: mujeres y naturaleza. Hace 3 meses, doné varias de las obras tardías de Emily al museo. Orquídeas al anochecer había sido incluida. Una revista trimestral de arte la llamó una rara y radiante alergia a la vida. Esos lienzos habían estado en mi estudio durante décadas, demasiado personales para mostrarlos, demasiado preciosos para compartirlos. Pero ahora estaba lista. La exposición explotó en los medios. New York Arts Weekly publicó un artículo de página completa: Eleanor Whitmore dona las últimas obras de Emily Harrington, un regalo monumental al arte de las mujeres estadounidenses. Mientras organizaba los documentos de la exposición, el coordinador de medios de Skyview apareció en mi puerta con una solicitud de videollamada de Marta. La acepté. Estaba parada frente a la puerta principal de la vieja casa, con una expresión ilegible. Señora, dijo, sus donaciones llegaron a los titulares. Colin lo vio y casi volcó la mesa de café. Solté una risita. ¿No está todavía ocupado tratando de reemplazar el sofá de la sala de estar con una pieza italiana demasiado cara? Marta suspiró. No es el arte lo que le molesta. Es que llegó demasiado tarde. Hizo una pausa. Me dijo hoy que esas pinturas deberían haber sido reliquias familiares. Luego preguntó si tenías algo más valioso guardado. Asentí lentamente. Así que finalmente tiene miedo. Ella sonrió levemente. Aún más interesante, alguien del banco vino. Había solicitado un préstamo personal. Fue denegado. Sus cuentas han sido congeladas. Preguntó si tenías algo que ver con eso. No toqué su dinero, respondí con calma. Simplemente revoqué su acceso a mis subcuentas y cancelé todas las transferencias automáticas. El resto siempre dependió de él. Por supuesto, el tono de Marta se agudizó. Intentó ofrecer la casa como garantía. Fue entonces cuando descubrió que el título oficial ya está a nuestro nombre. Sonreí levemente. La última pieza del rompecabezas está en su lugar. Dudó. Señora, ¿de verdad no le va a dejar nada? Hice una pausa y luego dije suavemente: una cosa. Una carta. Cuando llegue el momento, dale la llave de la caja fuerte. Marta asintió en silencio. Terminé la llamada y volví a la ventana. Afuera, el jardinero estaba podando rosas. Un grupo de residentes se reunía junto al mirador, compartiendo consejos sobre arreglos florales. 2 mujeres jóvenes practicaban violín cerca de la fuente, sus notas flotando en el aire como algo sagrado. Y en algún lugar más allá de ese mundo pacífico, mi hijo, el niño en torno al cual una vez centré mi vida, estaba empezando a aprender lo que realmente se siente la pérdida. Solo ahora se daba cuenta de que ya no me tenía, y que ya no tenía poder sobre mí. Pero esto era solo el comienzo. La noche había caído sobre la ciudad, cubriéndola de sombras y neón. La lluvia de la tarde todavía humedecía las calles, reflejando el desenfoque de los faros y los letreros de las tiendas. Collins estaba parado bajo el resplandor vibrante del letrero de un bar, desplomado contra la puerta como si ya no tuviera la fuerza para sostenerse erguido. El cigarrillo entre sus dedos se había consumido hacía mucho tiempo, pero no sacudió la ceniza. Ni siquiera parecía notarlo. Su rostro estaba hueco por el cansancio, con ojeras marcadas debajo de los ojos, y el ligero olor a humo y whisky rancio se aferraba a su mandíbula sin afeitar. Hacía mucho que había dejado de seguirle la pista a la vida de Colin, pero no importaba cuán lejos me alejara, su nombre seguía encontrando el camino hacia mí, a través de conocidos, noticias, susurros que nunca pedí escuchar. En el último mes había intentado todo. Rogó a sus amigos por préstamos, presentó sus ideas de negocios a medio cocinar a cualquier inversor que lo escuchara e incluso hizo débiles intentos de comunicarse conmigo, con la esperanza de que cambiara de opinión.
Ya nadie le compraba lo que vendía. Había cortado todos los lazos financieros de los que alguna vez dependió. La casa había sido transferida, las cuentas congeladas, ya no tenía acceso a ninguna subcuenta a mi nombre y todos los pagos automáticos de sus tarjetas de crédito habían sido cancelados. Sus solicitudes de préstamo fueron denegadas, sus llamadas quedaron sin respuesta e incluso Tessa, incluso ella, había comenzado a perder la paciencia. Colin, ¿cuándo exactamente vas a conseguir el dinero? Su voz, una vez melosa y dulce, ahora tenía el tono cortante de alguien que se quedaba sin excusas para quedarse. Había creído que se casaba con el lujo. Se imaginaba una vida de comodidades con un hombre bien cuidado, el tipo de hombre cuya madre siempre mantendría el flujo de efectivo. Pero ahora estaba viendo cómo esa fantasía se pudría en tiempo real, mientras Collins pasaba de ser un príncipe de fondos fiduciarios con derecho a un hombre con deudas crecientes y nadie a quien engañar. Esa tarde, después de terminar un taller de jardinería, me senté en mi balcón, revisando propuestas para la fundación. Una me llamó la atención. Una escuela secundaria de artes en Boston había enviado una solicitud. Querían establecer un estudio en honor a Emily Harrington, dedicado a nutrir a jóvenes artistas de familias de bajos ingresos. Aprobé la subvención en el acto. Junto con la aprobación, incluí un membrete recién impreso de la fundación. El gesto o el propósito, todo significaba mucho más para mí que entregarle un cheque a Colin. Justo antes de la cena, llegó la videollamada de Marta. Estaba parada afuera de la vieja casa, con el rostro serio y tenso. Señora, necesito ponerla al día, dijo con voz baja. Collins no está bien. No hablé. Simplemente asentí, dándole espacio para continuar. Ha sido rechazado para varios préstamos. Ninguno de sus viejos amigos responde a sus llamadas. Se dice que lo han visto en un par de casinos y ya ha acumulado una cantidad significativa de deuda. Dejé mi taza de té sin decir una palabra. No me sorprendió, en realidad no. En el momento en que eligió usar el amor de una madre como moneda de cambio, ya había dado el primer paso para perderlo todo. Alguien lo vio en un club privado la otra noche, continuó Marta. Perdió mucho, trató de usar la casa como garantía, solo para descubrir demasiado tarde que la escritura ya no estaba a su nombre. La gente dice que casi pierde la cabeza allí mismo. Cerré los ojos por un momento y respiré hondo y lentamente. He hecho suficiente, dije en voz baja. Si todavía no puede ver lo que está roto, entonces nadie puede salvarlo. Hubo una pausa, luego Marta preguntó suavemente, ¿planeas volver a verlo? No respondí. En cambio, volví mi mirada hacia las aguas tranquilas del lago más allá del balcón. Sabía que llegaría el día, un último encuentro entre madre e hijo, pero no sería una reunión. Sería un adiós definitivo. El día que apareció en la puerta de Skyview, estaba trabajando en el informe anual de la fundación. Una enfermera llamó suavemente mientras revisaba una sección del documento. Señora Whitmore, dijo en voz baja, hay un hombre en la recepción. Dice que es su familia. Dejé mi bolígrafo sin apresurarme a responder. En cambio, pregunté, ¿qué aspecto tiene? La enfermera dudó y luego respondió en voz baja, parece cansado y un poco desaliñado. Asentí, me puse de pie y me puse el abrigo. Mientras caminaba hacia la entrada, lo vi desde la distancia, parado a un lado del sendero del jardín, cerca de las hortensias que comenzaban a florecer. Parecía un cascarón del hombre que una vez se esforzó tanto por ser. Su ropa estaba arrugada y manchada, su cabello despeinado, su rostro sombreado por una barba incipiente. El orgullo que solía brillar en sus ojos se había ido. Nuestras miradas se encontraron durante varios segundos. Las primeras palabras que salieron de su boca no fueron «hola», ni «vine a verte». Fueron «ganaste». Me paré en lo alto de las escaleras, mirando al hombre que solía ser mi hijo, ahora solo un niño que finalmente se había quedado sin rutas de escape. Colin, dije en voz baja, esto nunca fue una competencia. Nunca necesité ganar contra ti. Él sonrió amargamente. No me queda nada. Incluso Tessa se ha ido. Asentí. No me conmovió mucho. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Abrió la boca buscando palabras. Finalmente bajó la mirada. Yo realmente lo arruiné. Suspiré. Ese lo arruiné se sentía más vacío que los que solía murmurar cuando era niño, con los ojos llorosos por un jarrón roto. Porque esta vez sabía que no lo sentía, estaba varado. Ni siquiera tengo un lugar donde quedarme ahora, dijo con la voz apenas por encima de un susurro. ¿De verdad me vas a dejar así? Me quedé en silencio por un largo momento. No te estoy abandonando, Colin. Te estoy permitiendo que asumas la responsabilidad de ti mismo. Levantó la vista, algo brillaba en sus ojos.
Rabia o dolor, no podría decirlo. No solía ser así. No, dije. No lo era. Solía ser el tipo de madre que renunciaba a todo por ti, incluso a mi dignidad. Pero esa mujer ya no vive aquí. Puedes llamarlo cruel, puedes llamarlo frío, pero entiende esto, tú nos trajiste aquí. Me di la vuelta y volví a entrar. La puerta se cerró suavemente detrás de mí. Podía sentirlo todavía parado allí, al otro lado, pero no gritó, ni una sola vez. Esa noche, mientras yacía en la cama, el lago golpeaba suavemente contra la orilla fuera de mi ventana. Pensé en él cuando era un bebé, como solía acurrucarse en mis brazos, balbuceando y arrullando, tratando de formar palabras. En ese entonces, creía que si lo amaba lo suficiente, se convertiría en un hombre amable y responsable. Estaba equivocada. El verdadero crecimiento no proviene de ser cargado, proviene de aprender a estar solo. Yo lo había soltado y él tenía un largo camino por recorrer. En cuanto a mí, todavía me quedaba mucho por hacer, mucha gente a la que apoyar y muchos capítulos de la vida por escribir. Nunca pensé que empezaría de nuevo en esta etapa de la vida, pero así es como funciona la vida, ¿no? Los capítulos que realmente te pertenecen a menudo no comienzan hasta que te convences de que la historia ya ha terminado. La primavera en Skyview es hermosa. Los tulipanes en el jardín acaban de empezar a asomar por la tierra y el césped está salpicado de manchas de violetas, como sueños esparcidos silenciosamente por la hierba. Me senté en el balcón con la última lista de subvenciones de la fundación en mi regazo. Desde su fundación, la Fundación de Arte Emily Harrington ha apoyado a 12 jóvenes artistas, 2 de los cuales ahora se están preparando para sus primeras exposiciones individuales. Nos hemos asociado con varias escuelas secundarias locales para proporcionar clases de arte y materiales gratuitos para niños de familias de bajos ingresos. La gente a menudo me pregunta, señora Whitmore, ¿qué la inspiró a dedicar sus últimos años a la educación artística? Siempre sonrío y digo, simplemente elegí dar lo que habría sido una riqueza desperdiciada a aquellos que realmente crean algo con ella. Pero la verdad es que todo esto ha sido un regalo para mí. Cada esfuerzo, cada subvención, cada estudiante apoyado, es mi forma de decir que todavía tengo valor, todavía tengo un propósito y todavía tengo el poder de dar forma a algo significativo. Esa noche me invitaron a asistir a una pequeña exposición organizada por la Fundación. El lugar era el Salón de Usos Múltiples de Skyview, transformado en una galería acogedora y elegante. Un grupo de estudiantes estaba orgullosamente de pie junto a sus obras de arte, charlando y riendo, con los ojos brillantes de esperanza. Una niña llamada Nora se me acercó tímidamente. Su pintura era una acuarela minimalista de una mujer solitaria de pie junto a un lago con una sola orquídea en plena floración a su lado. «Pinté esto para usted», dijo en voz baja. Escuché que realmente ama las orquídeas. Sonreí y tomé la pintura en mis manos. «Gracias, Nora», dije. «Sabes, esto se parece mucho a mí». Sus ojos se abrieron. «¿De verdad? ¿De verdad?» Asentí. «Pero ya no. Ya no soy la mujer que está sola a la orilla del lago. Ya no. He entrado en mi propia vida». Después de la exposición, me paré junto a la ventana del piso al techo, viendo la luz de la luna bailar sobre la superficie del lago. En algún lugar a lo lejos podía oír la risa de los niños, y en la habitación de al lado, el coro de personas mayores estaba ensayando, con débiles armonías flotando como una canción de cuna. La vida era tranquila ahora, y amable. Más tarde esa noche, Marta me envió un mensaje. El jardín comunitario de la vieja casa finalmente había sido renovado. Adjuntó una foto, viejos amigos en la cocina riendo sobre ollas y sartenes, hierbas frescas y rosas floreciendo en el patio. Parecía más animado que nunca cuando yo vivía allí. Respondí, cuiden bien esa casa. Piensen en ella como su segundo capítulo. Ella respondió, no solo nos diste una casa, nos diste dignidad. Miré su mensaje por un largo momento con los ojos empañados. Solo entonces me di cuenta de que lo que pensé que había perdido no estaba perdido en absoluto. Simplemente se había transformado. Unos días después, llegó una carta escrita a mano de Colin. La escritura era desigual, temblorosa, pero la reconocí al instante. Dijo que finalmente había leído la última carta que le dejé. Dijo que ahora realmente entendía cuán profundamente había fallado. Dijo que se había mudado a un apartamento de bajos ingresos en los suburbios, había aceptado un trabajo como empleado de almacén y había comenzado a intentar dejar el juego. Dijo que sabía que esta era la vida que se había ganado y que no esperaba perdón, pero que tal vez algún día esperaba presentarse ante mí, no para pedir nada, sino simplemente para que lo volvieran a ver, honestamente, como un hombre cambiado. No respondí, pero coloqué la carta suavemente en mi cajón, justo al lado de la pintura de Emily.
Tal vez algún día lo perdone. Pero no hoy. No porque todavía esté enojada, sino porque finalmente he aprendido a ponerme a mí misma primero. Esta mañana el sol salió suave y dorado mientras caminaba sola por el sendero del jardín en Skyview. La brisa era cálida y me sentía más ligera de alguna manera, como si una parte de mí finalmente se hubiera soltado. Sabía que mi historia no había terminado. Tal vez había pasado la primera mitad de mi vida viviendo para los demás, cuidando, complaciendo, comprometiéndome, tratando de no ocupar demasiado espacio. Pero el resto, eso me pertenecería a mí. Que mis pasos nunca más sean arrastrados por nadie. Que mi corazón nunca más se encoja para caber en el mundo de otra persona. Y que todo lo que venga después de los 65 sea finalmente, gloriosamente mío. Solo cuando un hombre toca fondo finalmente comienza a mirar hacia atrás y a ver realmente quién estuvo a su lado cuando estaba en la cima. Solía pensar que lo tenía todo, dinero, tiempo, un futuro pavimentado con facilidad. No fue hasta que lo perdí todo que me di cuenta de que la vida no viene con un botón de reinicio. Mi nombre es Colin Whitmore. Una vez, la gente me llamaba el chico de oro, rico, astuto, bien conectado, destinado al éxito. Ahora solo soy un hombre sin nada a su nombre. Quiero contar mi historia, no para defenderme, no para pedir lástima, sino para intentar encontrarle sentido a todo, para exponerla pieza por pieza y comprender cómo logré arruinar una mano ganadora tan por completo. Últimamente he estado soñando con mi infancia. En ese entonces la vida era buena, no perfecta. Mamá tarareaba esa vieja melodía mientras horneaba pastel de manzana en la cocina, el aroma flotando en el aire como una promesa. Afuera, por la ventana, sus rosales florecían en suaves racimos, y yo me sentaba en un pequeño taburete, esperando a que la primera rebanada se enfriara, mientras le preguntaba, «Mamá, ¿siempre te quedarás conmigo?» Ella sonreía y asentía cada vez. «Por supuesto, cariño». Tenía unas manos tan delicadas, capaces de convertir un simple papel blanco en pequeñas obras maestras para mis proyectos escolares. Papá era un hombre gentil y estudioso, un profesor universitario al que le encantaba leer poesía en el sofá. Trabajaba hasta tarde la mayoría de las noches, pero todos los fines de semana, sin falta, me llevaba a pescar al lago. Los niños necesitan aprender paciencia, Colin decía. Si puedes esperar al pez, puedes esperar a la vida. No decía mucho, pero siempre había algo firme y cálido en sus ojos. Me amaban profundamente y yo los amaba con toda la fuerza del corazón de un niño. Cuando me resfriaba o tenía fiebre, mamá se quedaba despierta toda la noche a mi lado. En mis cumpleaños papá nunca traía juguetes, me daba libros. Solía decir, lo que un hombre debe estar orgulloso es de su mente, no de su billetera. No entendía esas palabras en ese entonces. El amor se sentía automático, inquebrantable. Nunca imaginé cómo se sentiría perderlo. La muerte de papá llegó de la nada. Un ataque al corazón que golpeó como un rayo. Recuerdo esa noche mamá abrazándome, sollozando como una niña. Yo también lloré, pero lo que realmente sentí fue miedo. Miedo de que el techo sobre nosotros se hubiera agrietado, de que no nos quedara nadie para sostenerlo. Pero mamá no se derrumbó. Dio un paso al frente, se hizo cargo de los asuntos de papá, reestructuró el fideicomiso familiar, manejó cada pequeño detalle con sus propias manos. Y yo me acostumbré a que me cuidaran. La respetaba de verdad. Pero en algún momento ese respeto se convirtió en algo más. Me dio todo lo que siempre quise. Ropa, juguetes, matrícula, oportunidades. Nunca me faltaron cosas buenas, ni una sola vez. ¿Y qué le di a cambio? Solo un hijo que volvía a casa cada vez menos, una voz que se volvía más fría con cada visita, y decepción tras decepción apiladas como deudas impagas. La primera vez que probé el círculo fue en la escuela secundaria. Chicos como yo, ricos con derecho, intocables. Sus padres poseían la mitad de la ciudad en bienes raíces, sus madres dirigían galerías de arte y organizaban eventos para recaudar fondos como desfiles de moda. Después de la escuela, se iban en autos deportivos, iban a la playa con champán, hablaban en grande sobre capital de riesgo y conexiones, como si el mundo ya les perteneciera. La primera vez que fui a una de sus fiestas, vi a un chico abrir una botella de Dom Perignon solo para escuchar los vítores de la sala. No sé por qué, pero algo dentro de mí se despertó. Esa noche me di cuenta de algo. El estatus es el único pasaporte que importa. Así que cambié. Empecé a odiar las camisas limpias pero modestas que mamá elegía para mí. Le supliqué por marcas de diseñador caras con logotipos llamativos y prestigio vacío. Empecé a despreciar las comidas cálidas y saludables de Marta. No más cenas en casa, solo filetes de costilla en restaurantes de moda y vino caro que no podía pronunciar. Me rodeé del tipo de amigos que medían el valor en relojes de pulsera y servicio de botellas.
Me llevaron a clubes nocturnos, salas de póker privadas, boutiques de lujo. Y gasté, Dios, cómo gasté. En el momento en que saqué esa tarjeta negra, me sentí invencible, como el heredero que quería ser, como alguien importante. Y mamá se convirtió en la única persona a la que no podía soportar enfrentar. Preguntaba, ¿en qué has estado trabajando últimamente? Yo lo descartaba, proyectos. Decía, estás gastando demasiado. Yo me burlaba, ¿para qué sirve el dinero si no es para gastarlo? Insistía, necesitas asumir la responsabilidad de ti mismo. Y yo respondía, entonces, ¿por qué dejarme una herencia? Cuanto más trataba de acercarse a mí, más me alejaba. No lo entendía, no me entendía. No entendía que estaba tratando de pertenecer a un mundo donde el dinero significaba algo. Así que comencé a verla no como mi madre, sino como un obstáculo. Cuanto más desaprobaba a mis amigos, más me aferraba a ellos. Cuanto más criticaba mi estilo de vida, más extravagantemente lo hacía alarde. No era que no supiera que la estaba decepcionando, simplemente no me importaba. Me decía a mí mismo que estaba amargada, que resentía mi libertad, que era tacaña, anticuada, controladora. Mis amigos se hacían eco de esa mentira, simplemente no quiere que la superes, decían. Está celosa. Así que dejé de ir a casa. Y cuando lo hacía era solo para decir, necesito algo de dinero para empezar. Tengo esta oportunidad de inversión. Esta es la base para nuestro futuro. Al principio, trató de razonar conmigo. Más tarde simplemente se quedó en silencio. Finalmente dejó de ponerme un lugar en la mesa. No me importó. Me dije a mí mismo que finalmente estaba aprendiendo su lugar. Pero nunca se rindió. Todavía me enviaba dinero todos los meses, todavía hacía que Marta me trajera medicinas cuando estaba enfermo. Nunca le di las gracias ni una sola vez. Casi me involucran en un esquema de inversión ilegal. Me encontró un abogado, limpió el desastre entre bastidores, y yo fui a casa y le grité por interferir en mi vida. Ella solo me miró cansada, callada. Solo quiero ayudarte a evitar los peores errores, dijo. Pero es mi vida, espeté. No puedes controlarme para siempre. Mirando hacia atrás, esa podría haber sido la cosa más cruel que le dije. Pero lo peor vino después. Su 60 cumpleaños. Volví a casa no para celebrar, sino para hacer un movimiento. Traje a Tessa, que estaba embarazada. Necesitábamos dinero y pensé que su embarazo sería una moneda de cambio perfecta. Me dije a mí mismo que era estratégico. Mamá tenía esa enorme casa para ella sola, el fideicomiso familiar, los fondos de la fundación. Todo estaba allí, intacto. Nunca antes me había negado su ayuda. Por supuesto que me ayudaría ahora. Pensé que lo tenía todo planeado. Presentaríamos a Tessa y al bebé como la sorpresa, diríamos que queríamos mantener unida a la familia, luego le pediríamos que se mudara y nos ayudara con la atención posparto. Una vez que se hubiera ablandado, haríamos la verdadera solicitud de apoyo financiero, solo hasta que estuviéramos de pie. Pensé que estaba siendo inteligente. Pero ella me vio a través de mí en un instante. Cuando dijo, entonces, la gran sorpresa es que quieres que sea tu niñera, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Por primera vez me di cuenta de que ya no iba a seguir su papel. Y entré en pánico. Pero fingí que todavía tenía el control. No gritó, no luchó. Simplemente desapareció, silenciosa y completamente. Sin dramatismos, sin confrontación. Firmó su nombre en el acuerdo de Skyview, estableció un fideicomiso, transfirió la escritura de la casa, cortó todo flujo de apoyo financiero. Cada acción deliberada y constante, como si estuviera escribiendo una despedida final con tinta que no podía borrar. Y aún así pensé que volvería. Recuerdo el día que me entregó los papeles de residencia de Skyview. Mi primera reacción no fue sorpresa, fue rabia. No porque se fuera, sino porque tenía el descaro de irse sin mi permiso. Estaba acostumbrado a que ella esperara en su lugar, a que me perdonara sin cuestionar, a que se mantuviera suave sin importar cuánto la presionara. Pensé que ella siempre sería esa mujer, la que me acariciaba la cabeza incluso después de que rompí su taza de porcelana favorita y susurraba, está bien, cariño, no llores. Pero esta vez se dio la vuelta y cuando se fue, se llevó todo con ella, el dinero, la casa, la identidad que había tomado prestada como un disfraz. Incluso el amor que solía fingir que no necesitaba. Ella también se llevó eso. Fui con amigos a pedir préstamos. Dijeron, Colin, el pequeño truco de ese tipo dejó de funcionar hace años. Solicité crédito. El banco dijo, lo siento, sus cuentas vinculadas han sido desactivadas. Intenté usar la casa como garantía.
Fue entonces cuando descubrí que ya no era dueño de la casa. Y luego Tessa también se fue. Se fue sin decir una palabra. Y así no me quedaba nada que aprovechar, ni bebé ni pareja, ni excusa para volver arrastrándome con mamá una vez más. Así que aposté. Me dije a mí mismo que lo recuperaría todo en una noche, tal vez dos. Pero perdí, una y otra vez. Y con cada apuesta, perdí un poco más de mí mismo. Para cuando estuve parado afuera de las puertas de Skyview, ni siquiera reconocía quién era. Entonces la vi emergiendo de la luz del sol como si le perteneciera, tranquila, con la mirada clara, completa. Dije, ganaste. Ella dijo, esto no era una competencia. Dije que estaba equivocado. Me miró y preguntó, ¿y ahora qué? Y en ese momento entendí. No me estaba castigando, finalmente se estaba eligiendo a sí misma. Fui a casa esa noche, si se le puede llamar así, al pequeño apartamento al que me acabo de mudar en los suburbios. Me senté en mi escritorio de segunda mano con las manos temblorosas y le escribí una carta. Le dije que había encontrado un trabajo en un almacén, que estaba tratando de empezar de nuevo, que no sabía si alguna vez podría perdonarme, pero que finalmente entendía que era la única persona que me había amado sin pedir nada a cambio. No sé si alguna vez responderá. No lo espero. Pero doblé la carta cuidadosamente y la envié por correo de todos modos, porque la verdad es que todavía tengo un largo camino por recorrer. Hay deudas que tengo que pagar, errores que tengo que corregir, ruinas que creé que ahora tengo que reconstruir pieza por pieza. Ella me lo dio todo, su amabilidad, su paciencia, su fuerza. Y yo lo aplasté todo bajo el peso de mi propio orgullo. Ella no era mi cajero automático, no era mi red de seguridad, era mi hogar. Y pensé que nunca se iría. Pero lo hizo. Solo ahora veo que ya me lo había dado todo. Y ahora es mi turno de pasar lo que queda de esta vida convirtiéndome en el tipo de hombre que finalmente podría ser digno del amor que una vez di por sentado.